Los años sí, Madrid, el Ministerio. Exactamente. Vamos a conceder la palabra a don Esteban Corral, economista del Estado, subdirector general de Planificación Sectorial del Ministerio de Planificación Económica, que viene a sustituir a don Luis Bonhome, director general de Planificación Económica del mismo Ministerio, que por necesidades del servicio le ha sido totalmente imposible y contra su mejor deseo poder desplazarse a Badajoz. El señor Corral, don Esteban Corral, tiene una experiencia sobre el tema que se va a desarrollar indudable. Durante muchos años ha sido economista del Estado en el Ministerio de Comercio, concretamente en la Comisaría de Abastecimientos y Transportes y, si no recuerdo mal, dentro de la Dirección General de Comercio Interior. El tema, como ustedes pueden captar mucho mejor que yo, desarrollo económico y comercialización agraria, es verdaderamente interesante porque, a mi juicio, la comercialización agraria es, sin duda, uno de los problemas que, en mi modesta opinión, pesan hoy con más fuerza sobre el desarrollo agrario de nuestro país y, indudablemente, como efecto importante también sobre lo que vulgarmente conocemos como la cesta de la compra. Tiene, pues, la palabra el señor Corral. Muchas gracias. Señor presidente, señores organizadores del seminario Bravo Murillo, señoras, señores, amigos todos, quiero que sean mis primeras palabras para felicitar a los organizadores de este seminario por la oportunidad y por el interés que, sin duda, jornadas de esta naturaleza han de representar en el futuro y en el porvenir de una región tan rica en personalidad, tan llena de voluntades como es sin duda la región de Extremadura. Quiero también transmitirles a ustedes el saludo cordial, afectuoso del director general de Planificación Económica, que por urgentes necesidades del servicio ha tenido que permanecer en Madrid esta mañana contra su deseo de ser él quien pronunciara esta conferencia. Paso, pues, a exponerles las relaciones que se establecen entre la comercialización agraria y el desarrollo económico. Existen fuertes y estrechas relaciones entre el desarrollo económico y la comercialización agraria. Relaciones que se intensifican y acrecientan a medida que los países prosiguen y avanzan en su desarrollo. Los fuertes vínculos que se establecen entre el progreso socioeconómico y la comercialización de los productos del campo se evidencian al contemplar la influencia que la comercialización agraria provoca sobre los agricultores, los consumidores y, en suma, sobre la economía general del sistema. Estas relaciones, estos vínculos, no parecen claros o son muy débiles en los primeros estadios del crecimiento, pero cobran un intenso vigor con el progreso económico, al originar un alejamiento entre productores y consumidores, de tal modo que se hace imprescindible establecer un puente entre ambos estadios, exigiéndose además que este puente sea eficiente. Esta idea resulta básica para enmarcar en su justa dimensión el proceso a que se está haciendo referencia, pues la longitud y la complejidad de este puente varía con el grado de desarrollo socioeconómico alcanzado por los pueblos. El proceso de alargamiento creciente entre productores y consumidores, a consecuencia de la propia evolución del sistema económico, queda evidenciado con claridad, sin más que contemplar el diferente papel asignado al comercio en una economía primitiva o, por contrario, en una economía evolucionada, ya que el nacimiento, intensificación y perfeccionamiento que han experimentado las estructuras comerciales ha sido fiel reflejo de las mutaciones habidas no solo en la organización económica de los países, sino también y fundamentalmente en la forma de vida de los pueblos. Si se repasa, siquiera sea soberamente, esta evolución, puede observarse que en una economía primitiva cada familia obtenía los medios necesarios para su sustento
y tan solo parte de los mismos cambiaba por otros bienes que ella no producía. La organización de la misma sociedad así lo exigía, ya que la inexistencia de medios colectivos de comunicación de personas y sobre todo de mercancías forzaba hacia el desarrollo de economías familiares autárquicas. Posteriormente, y con motivo de la división del trabajo, los intercambios comienzan a efectuarse de un modo más continuo, el trueque desaparece, puesto que exige una doble coincidencia de deseos, lo que dificulta enormemente los cambios, y aparece el dinero como instrumento ineludible y derivado de la división del trabajo y en consecuencia del comercio, que al gozar de aceptación general facilita los cambios. Es justamente a partir de este momento cuando la actividad comercial comienza a tomar carta de naturaleza e importancia creciente en las economías nacionales. En un principio su desarrollo fue lento. El carácter rural de la población, prácticamente en régimen de autoconsumo, y la preponderancia del sistema artesanal de la producción no eran los cauces idóneos para un crecimiento rápido del sector comercial. El comienzo de una nueva etapa en este proceso que solo a muy grandes rasgos estamos describiendo viene dado por la revolución industrial, en la que la división del trabajo se intensifica con la especialización. La industria localiza geográficamente a un creciente número de personas en torno a ella y surgen así las grandes concentraciones urbanas y el desarrollo de los medios de comunicación de personas y sobre todo de mercancías. En el orden internacional, al multiplicarse los medios de comunicación y entrar en juego el efecto de demostración de unos niveles o estándar de vida con otros, se acelera grandemente el desarrollo del comercio, fenómeno que ha registrado las máximas cotas a partir de la Segunda Guerra Mundial. La intensificación de los procesos que sucintamente estamos exponiendo ha conducido a que en toda economía desarrollada el comercio constituya una actividad fundamental y prioritaria. Sin embargo, este comercio presenta características peculiares muy diferenciadas, según la naturaleza de los bienes que se trafiquen en el mercado. En este contexto, puede afirmarse que la comercialización de los productos alimenticios, y muy especialmente si estos son perecederos, constituyen los productos que han suscitado y siguen suscitando los problemas más arduos, difíciles y complejos. A causa de sus características específicas, pero también, y de modo muy importante, por la entidad económico-social de las necesidades que tienden a satisfacer, lo que los hace acreedores de un tratamiento especial y definido. Puede afirmarse que en una economía moderna la importancia de la comercialización agraria deriva de un doble plano. Por un lado, a causa de sus relaciones con el sector primario y con las economías domésticas, así como en el desarrollo socioeconómico del sistema. Por otro, por los problemas intrínsecos, ciertamente complejos y delicados, que plantea la adecuada instauración de una red básica de circuitos comerciales para los productos alimenticios auténticamente transparente y concurrencial. Permítaseme que en esta conferencia aborde tres cuestiones a mi juicio fundamentales. Las relaciones que se establecen entre desarrollo económico y comercialización agraria, las dificultades inherentes al establecimiento de una red comercial básica que responda a criterios de transparencia y economicidad, y por último, un breve análisis de la política llevada hasta el presente en nuestro país en esta ciertamente compleja pero apasionante tarea de la comercialización alimentaria. Relaciones entre desarrollo económico y comercialización agraria. Acabamos de referirnos a la existencia en las economías avanzadas de unos nexos, de unas estrechas relaciones de dependencia entre la comercialización agraria y el desarrollo socioeconómico, y que estas relaciones, estos vínculos, cobran mayor vigor a medida que los países prosiguen y avanzan en su desarrollo. Estas interconexiones se originan a través de los efectos que la comercialización de alimentos provocan sobre los productores agrarios y, en consecuencia, sobre el propio sector primario de la economía. Ello sin olvidar las relaciones que también simultáneamente se establecen entre la comercialización de los productos del campo, los consumidores y, en definitiva, el sistema económico general. Analizaremos primeramente las relaciones entre comercialización agraria y agricultura, para examinar posteriormente en qué medida el proceso afecta también a los consumidores y a la economía en general. Comercialización y agricultura. Deliberadamente pasamos por alto las evidentes y más conocidas relaciones que se establecen en el sistema económico entre el sector primario y el desarrollo económico.
ya que todo país socioeconómicamente desarrollado precisa de un sector agrario en armonía y equilibrio con el resto de los sectores de la economía, a través de una población campesina definitivamente asentada, de un equilibrio poblacional óptimo en función de los recursos de un entorno territorial determinado, de una oferta de alimentos suficientemente elástica en cantidad, calidad y precios, y en suma, de una capacidad de compra por parte del sector primario que amplíe el mercado potencial de la industria y los servicios. Únicamente se recuerda estas interdependencias a efectos metodológicos, ya que si se demuestra que la comercialización de los productos del campo afecta decisivamente al desenvolvimiento del sector primario, habremos de convenir que la comercialización agraria incide poderosamente por este lado en el desenvolvimiento socioeconómico general de los países. Vamos a ver, pues, cómo la comercialización de los productos del campo afecta al sector agrario. Al analizar el desarrollo económico de los países, se observan una serie de fenómenos circulares relacionados con la producción agraria y su mercado. Resulta un hecho históricamente contrastado que los avances tecnológicos y culturales aplicados al sector primario, maquinaria, riegos, fertilizantes, adiestramiento de los agricultores, etc., constituyen por sí mismos agentes poderosos para incrementar las producciones del campo, así como su productividad consiguiente. Pero esto no ocurrirá a menos que existan suficientes incentivos para los agricultores, proporcionados en gran parte por el mercado. Las condiciones básicas para que estos incentivos operen pueden formularse del siguiente modo: que exista una demanda efectiva para las producciones, que los precios percibidos por los agricultores sean razonablemente estables y remuneradores, que existan instalaciones y circuitos eficaces para una comercialización agraria eficiente, que los sistemas de tenencia de la tierra permitan una distribución equitativa de la renta de la agricultura entre toda la población agraria. De estos 4 postulados, no estrictamente técnicos, 3 de ellos resultan eminentemente comerciales. De ahí la importancia que se deriva de una adecuada comercialización para el logro de un sector primario sometido a fuertes tensiones de renovación y cambio. Una primera conclusión parece evidente: o la comercialización agraria es eficaz, o con independencia de los aspectos que se producen por el lado del consumo y que enseguida analizaremos, el sector agrario será incapaz de apoyar y estimular el desarrollo. Por el contrario, paulatinamente irá configurándose una crisis sectorial agraria que no solamente no impulsará el desarrollo integral del sistema, sino que se transformará en el principal freno del mismo. El eje de la influencia de la comercialización agraria sobre el sector primario radica fundamentalmente en otorgar a los agricultores unos estímulos para la renovación y el cambio a través de unos ingresos razonablemente estables y remuneradores. Pero detrás de este postulado, aparentemente sencillo, se encuentran problemas ciertamente complejos. En primer lugar, el simple enunciado precios razonablemente remuneradores constituye un concepto en cierto modo un poco preciso y que de algún modo entraña la formulación de ciertos juicios de valor, al exigir enmarcarse al menos dentro de 2 grandes coordenadas: la posición relativa de los precios de los alimentos dentro del concepto más amplio del nivel general de los precios, así como las condiciones de productividad y, en definitiva, de costes y calidad dentro de cuyo marco la producción se efectúa. En otras palabras, los precios percibidos por los agricultores han de ser razonables, esto es, han de permitir estimular a los agricultores para la renovación y el cambio del sector, al objeto de que ésta evolucione al paso de una economía dinámica. Pero esto exige que la posición de los diferentes precios relativos de los productos del campo guarden la adecuada proporción dentro del nivel general de los precios imperantes en el sistema, de tal modo que se salvaguarde la estabilidad del sistema. Y exige mucho más. En efecto, para que el agricultor perciba unos precios remunerados, será preciso, entre otros, que éste acomode su conducta a las orientaciones del mercado, produciendo aquellos bienes de mayor valor y de demanda más intensa. Si ello no es así, se producirán excedentes de unos bienes y demanda insatisfecha para otros. Si estos desajustes alcanzan niveles de cierta entidad, ni la agricultura contribuirá al desarrollo, ni los agricultores, contemplados colectivamente, podrán percibir precios remuneradores y estables y, en consecuencia, mejorar paulatinamente su nivel de vida. Pero no terminan aquí las derivaciones que se siguen de la expresión precios remuneradores. Es preciso contemplar otros factores.
La formación de los precios en el agricultor debe de efectuarse en un mercado de sana competencia. Este principio exige por parte de los productores que éstos lleven a cabo la producción en condiciones de productividad, calidad y costes. En una economía dinámica, en una economía en proceso de expansión, la continuidad del proceso exige, al ser los recursos escasos en relación a las necesidades, que éstos se dirijan hacia los sectores más productivos de la economía. Si no se interviene con mecanismos extraños al mercado, las empresas marginales tienden a desaparecer, lo cual es conveniente y necesario, tanto por la estabilidad de los precios como para la necesaria transferencia de factores desde los sectores menos productivos a los más productivos de la economía. Esto nos lleva de la mano a otro de los grandes efectos que la comercialización agraria puede originar sobre el sector primario, cuál es todo lo relativo al asentamiento poblacional del territorio. Los precios agrarios deben de ser tales, lo hemos repetido, que estimulen al agricultor para la renovación y el cambio, lo que exige como primera condición de que han de ser remuneradores. Unos niveles de precios desproporcionadamente altos asentarían artificialmente la población campesina, la productividad del sector sería muy baja y con ello el aumento en el nivel de vida se detendría, impidiéndose simultáneamente la transferencia de recursos a otros sectores más dinámicos de la economía, según exigen los postulados del desarrollo. Contrariamente, unos precios desalentadores para el agricultor tenderán a expulsar desordenadamente población de un determinado entorno territorial, si se dan las condiciones de existir una demanda viva y continuada por parte de los otros sectores de la economía o la mano de obra excedentaria puede ser trasvasada al extranjero. Pero unos niveles, decíamos, desproporcionadamente altos, este éxodo desordenado y arbitrario, que tiende a dejar en el campo solamente a los niños y a los ancianos, puede originar indeseables cambios irreversibles en la estructura socioeconómica de los países, juntamente con la desertización de amplias zonas del territorio español. No parece preciso insistir en la importancia que para el presente y futuro del campo se deriva de una correcta comercialización agraria. Sin embargo, establecer un mecanismo estimulante para el sector que sea compatible con otras finalidades que también debe de perseguir la política económica de comercialización de productos agrarios, en especial la estabilidad de los precios a nivel de consumidor, no es precisamente tarea fácil y sencilla. En efecto, la expansión del mecanismo del mercado y su mayor complejidad debido a las múltiples causas ya enumeradas, trae consigo que la comercialización agraria influya cada vez con mayor peso en los precios de los alimentos y, llegado a un cierto grado de desarrollo, este factor influye más en los precios alcanzados en consumo que en los precios percibidos por los agricultores. Esto quiere decir que un país que ha conseguido ya un cierto nivel de desarrollo ha de prestar un alto grado de atención a los problemas de la comercialización del campo. De lo contrario, los agricultores carecerían de estímulos para la renovación, mientras que paralelamente los cada vez mayores precios pagados por los consumidores pueden originar efectos inflacionistas generalizados en todo el sistema que frustre el desarrollo. Lo anteriormente expuesto puede concretarse más señalando que las complejidades del mercado, por otra parte crecientes a medida que prosigue el desarrollo, pueden originar serias perturbaciones a los productores, a los consumidores y a los consumidores. A los productores porque los agricultores se convierten cada vez más en sujetos pasivos en la determinación de los precios, lo que hace muy aleatorios sus ingresos y, en consecuencia, su totalidad retributiva. Los agricultores ven, por otra parte, disminuidos sus incentivos para ajustar rápidamente sus producciones ante los cambios en la demanda que comporta un mayor nivel de vida. Y, por último, los precios agrarios, a medida que los circuitos se hacen más complejos, influyen cada vez menos en el nivel de los precios en consumo. Implicaciones para el consumo. Si bien, a medida que se avanza en las sendas del desarrollo, los gastos familiares en alimentación significan cada vez una proporción menor respecto del gasto total, lo cierto es que, en cualquier etapa del desarrollo, los gastos de las economías domésticas en bienes alimenticios representan un capítulo muy importante del mismo, oscilando entre el 15% del gasto total para economías muy desarrolladas y un 75% para países retrasados. Por ello, la sensibilidad de los consumidores a la elevación del precio de los alimentos se encuentra plenamente justificada, ya que las elevaciones en los precios tienden a esterilizar sus esfuerzos para alcanzar un nivel de vida más alto
y, en consecuencia, un mayor grado de bienestar, siempre medidos estos en puros términos de renta. La elevación de los precios de los alimentos constituye así, en los países en desarrollo, un factor que esteriliza ingresos para la adquisición de otros bienes generados por la industria y los servicios, contribuyendo de este modo a la limitación del mercado interior y representando un importante freno al desarrollo al desestimular la industrialización y la creciente comercialización de las zonas en desarrollo. En una economía, los precios de los alimentos a nivel de consumo alcanzan cotas elevadas en relación a los precios de los demás bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, a consecuencia del elevado peso que aquellos tienen en el gasto total de los consumidores. No solamente se origina una limitación del mercado para la industria y los servicios, sino que simultáneamente limitará la capacidad de ahorro de las economías domésticas y con ello las posibilidades de financiación de las cuantiosas inversiones que para la formación de capital precisa todo país en desarrollo. Pero con independencia de las interrelaciones anteriores, existen otras razones de orden económico, social, político e incluso ético que exigen unos precios de los alimentos en el mercado adecuados o en relación a los ingresos o rentas percibidos por los consumidores. En efecto, la elevada participación que los alimentos representan en el gasto de las economías de menores ingresos hace que sean los precios de estos bienes los que determinan en mayor medida el nivel de vida de una extensa proporción de la clase trabajadora campesina. Por estas razones, la sensibilidad del trabajador ante las elevaciones en los precios de los alimentos determina fuertes reacciones reivindicativas por parte de éste. Por un lado, aumentarán las presiones de todo tipo hacia unas mayores demandas salariales y, por otro, un malestar social e incluso político será sin duda inevitable. Sin embargo, en el supuesto de que las presiones hacia mayores salarios fueran atendidas, cuanto éstas excedan de ciertos límites, pueden originar un efecto inflacionista generalizado en todo el sistema económico, que comprometa el desarrollo a causa de las presiones sobre los costes que se originarían sobre todos los sectores productivos de la economía, incluido, por supuesto, el propio sector agrario. De este modo, podrían quedarse anulados para los propios agricultores los hipotéticos beneficios que, en principio, cabía esperar del aumento de sus propios precios agrarios. Los problemas tienden a agravarse a consecuencia del hecho empíricamente comprobado de que los precios en consumo de los alimentos tienden a elevarse de forma permanente y generalmente en mayor proporción que la mayor parte del resto de los bienes y servicios ofrecidos por el mercado, como resultado de un conjunto de factores que se apoyan o refuerzan mutuamente, entre los que destacan los siguientes: rigidez de la oferta agraria ante los cambios de la demanda, ineficiencia del mecanismo del mercado, que, como ya ha quedado señalado, influye cada vez más en la determinación de los precios al consumo y cada vez menos en los precios al agricultor. Esto, en especial, a consecuencia de los siguientes factores: alargamiento del proceso entre producción y consumo, aumento del número de intermediarios, mejora y ampliación del número de los servicios, aumento de la productividad muy lento, incrementos salariales más elevados que los registrados en el conjunto de la economía. Y, por último, inflación de costes en el sector agrario, cuya productividad en la mayor parte de los subsectores que lo integran crecen a menor ritmo que en la industria y los servicios. Implicaciones para la economía nacional. Los estímulos que pueden otorgarse al sector primario a través de una correcta comercialización agraria y las implicaciones que para las economías domésticas se derivan de contar o no con unos razonables niveles de precios agrarios que les permita destinar ingresos crecientes a la adquisición de bienes procedentes de la industria y los servicios y en un estado más evolutivo al ahorro, constituyen contribuciones claras de cómo una correcta comercialización de los productos del campo, que sea capaz de compatibilizar razonables niveles de precios para los consumidores y adecuados estímulos para los productores a través del aumento de sus ingresos reales, puede contribuir muy eficazmente al desarrollo socioeconómico de los países. Pero existen para el conjunto de la economía nacional otras interrelaciones evidentes, aparte de las que se acaban de señalar. Así, la considerable expansión del mercado consumidor que se produce con el desarrollo económico, los cambios en la dieta de los consumidores y la lentitud de adaptación de la agricultura a las modificaciones de la demanda, cuando los agricultores no reciben los estímulos adecuados, pueden provocar serias tensiones en el comercio exterior. Un país puede, por ejemplo,
necesitar importar cantidades crecientes de productos ganaderos, al mismo tiempo que genera excedentes de otros productos. Si la capacidad económica del país lo permite, se puede financiar los excedentes y realizar las importaciones necesarias, pero la situación no puede prolongarse sin deteriorar gravemente al desarrollo. La financiación de excedentes suele ser costosa y los recursos necesarios hay que detraerlos de otros destinos más productivos, con lo que el sistema conduciría inevitablemente a una asignación no deseable de los recursos y a fuertes estrangulamientos en la balanza de pagos, fenómenos que suele generalmente presentar todo país en vías de desarrollo. Dificultades de instrumentar una adecuada comercialización agraria. Pasamos con ello al segundo punto de la conferencia. ¿Qué dificultades se presentan ante esta problemática para instrumentar una eficiente, productiva comercialización agraria? Acabamos de ver someramente las relaciones entre comercialización agraria y desarrollo económico. Vamos a analizar, pues, en esta parte de la conferencia, cuáles son los principales obstáculos, las principales dificultades para instrumentar una adecuada política de comercialización agraria. La comercialización de los productos agrarios resulta ciertamente en todos los países tarea difícil y compleja. Estas dificultades se encuentran inmersas tanto en las características particulares de la oferta agraria como en las peculiaridades propias de los circuitos de comercialización, sin olvidar las perturbaciones que originan los cambios provenientes de la propia demanda de los productos agrarios. Pasaremos siquiera brevemente a analizar la problemática resultante de este planteamiento. La frecuente atomización de las explotaciones agrarias, la dispersión de la oferta, el carácter perecedero de una buena parte de los productos del campo, las reacciones en telaraña que con frecuencia se originan en los ciclos productivos, la insuficiente formación del mercado por parte de los productores, el escaso poder financiero de los empresarios del campo, el reducido sentido gerencial y comercial de una buena parte de nuestros pequeños agricultores, etcétera, etcétera, constituyen características que al reforzarse mutuamente otorgan una muy débil capacidad negociadora al agricultor y hace imperfecta y difícil la comercialización agraria. Paralelamente, por el lado de la demanda, las paulatinas modificaciones que se verifican en el consumo, a causa del aumento del nivel de vida, determinan una demanda dirigida fundamentalmente hacia determinados artículos, lo que, aparte de las repercusiones que esto origina en el escalón productivo, acrecienta, dificulta y, por tanto, encarece los circuitos de la distribución alimentaria. Hemos señalado, en la primera parte de esta conferencia, que resulta imprescindible establecer un puente entre los agricultores y los consumidores, y que además, decíamos, este puente ha de ser eficiente. Hemos indicado también que el proceso de desarrollo económico ha ido ampliando y alargando notablemente los diferentes arcos de que se compone este puente, ya que en una economía primitiva venía caracterizada por la autarquía y el autoconsumo, mientras en una economía desarrollada, eminentemente industrial y urbana, precisa de complejos sistemas de comercialización. Basta para ello contemplar los servicios crecientes que ofrece el mercado a través del prolongado circuito que comienza en el campo y termina en el hogar de los consumidores, y que comprende, entre otras, la recogida, transporte, selección, tipificación, transformación en muchos casos, almacenaje, venta y distribución de los productos. En este contexto, en el estadio de la comercialización aparecen así los intermediarios, cuyos servicios se hacen cada vez más imprescindibles a causa de que la venta directa de los productores a los consumidores se hace, pues, físicamente imposible. El resultado es un mayor desarrollo del mecanismo del mercado, al que cada vez se le exige una mayor capacidad. Esta complejidad se acrecienta a medida que los consumidores seleccionan, a causa de sus mayores ingresos, una demanda más rica y más variada, y especialmente cuando se trata de productos perecederos, lo que da lugar a un mecanismo de mercado cada vez más complejo y cada vez más costoso. Esta creciente complejidad ha ido paulatinamente favoreciendo los acuerdos entre los intermediarios, quienes, en ocasiones, han llegado a un elevado grado de integración hasta llegar a situaciones de verdaderos monopolios de demanda frente a los agricultores y de oferta frente a los consumidores, con perjuicio tanto para el agricultor, que ve empeorar ya su débil posición negociadora, como para el consumidor, que ve disminuir la calidad de los productos que adquiere en el mercado
pagándolos, sin embargo, a un mayor precio. La ausencia de un mercado de competencia perfecta y las especiales características que concurren en el mercado agrario, tanto por el lado de la oferta, agricultores, como por el de la demanda, consumidores, y la propia estructura interna del mercado, el elevado grado de integración entre los intermediarios, ha motivado en todos los países avanzados la intervención más o menos intensa del Estado en los circuitos de comercialización agraria. Esta intervención del Estado, por los aspectos cualitativos tan importantes que se dan en los productos alimenticios, ha tomado fundamentalmente dos direcciones, en modo alguno excluyentes, sino todo lo contrario, complementarias. En primer lugar, a través de la práctica de los precios administrados, esto es, de precios no formados libremente en el mercado, sino mediante la tutela del Estado y, en segundo término, a través de la intervención pública para la adecuada reforma de los circuitos o canales comerciales en las tres fases del proceso distributivo, esto es, origen, mayorista y minorista o de detalle. La práctica de los precios administrados parte del hecho constatado de contemplar las características que concurren en la oferta agraria, a que ya se acaba de hacer referencia, esto es, falta de capacidad financiera del agricultor, carencia de poder negociador, reacciones en telaraña, etc. Así como de la ineludible necesidad de asegurar al consumidor una oferta fluida de alimentos en las mejores condiciones de calidad, cantidad y precios. Pero el manejo de los precios administrados en la agricultura tiene también muy presente otra tercera cuestión, la denominada teoría de las demandas derivadas expuesta por Thomson y Foot, y las implicaciones que de ella se derivan para los riesgos de los agricultores. Para algunos, los precios de los alimentos se determinan y deben determinarse a nivel agricultor, de modo que los precios en consumo se forman, añadiendo a los precios percibidos por los agricultores los márgenes de comercialización en cada una de sus fases, esto es, origen, mayorista y de detalle. Para otros, los precios de consumo se determinan como consecuencia del contraste en el mercado entre los productos ofrecidos a los consumidores y lo que éstos pueden y desean pagar por ellos. La demanda de los minoristas es así una demanda derivada de los consumidores, mientras que la de los mayoristas se deriva de la de los minoristas, y así sucesivamente para todos los intermediarios de un circuito, hasta llegar al agricultor. Debido a este mecanismo, el precio percibido por los agricultores resulta ser igual al precio del consumo, menos los márgenes de todos los intermediarios del circuito. La diferencia entre estos dos sistemas de determinar los precios es considerable. Con el primero, el agricultor tiene una influencia grande y decisiva en la determinación de los precios, mientras que con el segundo se convierte en un sujeto pasivo, que en la mayoría de los casos no puede hacer más que aceptar lo que otros deciden. Por estas razones, los precios administrados en materia agraria se han encaminado a seleccionar un conjunto de productos a los que se fijan unos precios mínimos para el agricultor, precios de garantía, y unos precios máximos en origen, a partir de los cuales interviene el Estado tratando de aminorar las tensiones sobre los precios. Esta política, por su complejidad y por su coste, no puede instrumentarse para todos y cada uno de los productos agrarios. Por otra parte, la fijación de precios mínimos y máximos no resuelve el problema integral de la comercialización, al no dar respuesta a las posibles diferencias indeseables que pueden establecerse entre los precios de origen y de destino, así como a la calidad y presentación de los productos en los circuitos de comercialización. Por ello, para abordar de un modo más integral el problema de la comercialización de los productos agrarios, y especialmente de los perecederos, los poderes públicos han abordado, con mayor o menor acierto, la problemática inherente a la reforma de los circuitos comerciales. Estas deficiencias en la comercialización agraria, de tan hondas repercusiones para productores y consumidores, ha conducido en todos los países avanzados a que los poderes públicos intervengan tratando de mejorar los circuitos de comercialización, actuando sobre los tres principales escalones de que se componen. En origen, los poderes públicos se han encaminado básicamente a reforzar el poder negociador de los agricultores, aumentando su participación directa en el proceso de la comercialización. Simultáneamente, se han favorecido las asociaciones de agricultores con fines específicamente comerciales y se han montado mecanismos de información al agricultor para que éste conozca al día el volumen de transacciones y los precios registrados en los grandes mercados centrales. En la fase mayorista, los esfuerzos se han encaminado a romper los niveles de monopolio existentes, en su caso,
facilitando la comercialización directa por las asociaciones de agricultores, al objeto de otorgar a esta fase de la comercialización un mayor grado de competencia, haciendo las transacciones más transparentes y concurrenciales. En la fase minorista, los poderes públicos han tratado fundamentalmente de otorgar un mayor grado de racionalidad al comercio, fomentando, por un lado, la agrupación entre los pequeños comerciantes y, por otro, introduciendo nuevos establecimientos comerciales de dimensiones adecuadas y elevadas técnicas que permitan aprovechar las ventajas que se derivan de las economías de escala en el comercio. Más recientemente, y a causa del encarecimiento de la comercialización de los productos alimenticios, los poderes públicos han venido apoyando a asociaciones de consumidores como instrumento oponente a las fuerzas del mercado. Los principales objetivos que pretende alcanzar este movimiento o asociación de consumidores puede resumirse del siguiente modo: reducción de márgenes de mercado, normalización de la calidad de los artículos de consumo, supresión de fraudes y abusos en la comercialización y en los sistemas de propaganda, y educación de consumidores para convertirlo en un comprador más capacitado y selectivo. Pasamos, por último, a la tercera parte de la conferencia, en la que se vamos a señalar brevemente cuál ha sido la política española para la reforma de las estructuras comerciales, teniendo en cuenta el enfoque teórico a que acabamos de hacer referencia y la realidad estructural e institucional en que la comercialización agraria ha venido desenvolviéndose en nuestro país. La comercialización de los productos agrarios resulta, como hemos dicho, tarea difícil y compleja, y también estas características se observan muy agudamente en nuestro país. La transformación y los cambios acaecidos en nuestro sistema económico durante los últimos años y los importantes desplazamientos poblacionales que esta transformación ha llevado consigo han acrecentado la complejidad de la comercialización agraria en España, al pasarse de una agricultura relativamente de autoconsumo a otra dominada claramente por el mercado, en la que el productor agrario ha de acomodarse a los cambios que está experimentando la demanda de las economías domésticas como consecuencia de los nuevos hábitos de vida y de sus mayores niveles de renta. En nuestro caso, en el caso de España, las complejidades y deficiencias de la comercialización agraria se presentan, como ustedes muy bien conocen, tanto en la fase de producción como en los estadios mayoristas y minoristas de la distribución. De modo resumido, voy a recordar cuáles son, a mi juicio, los principales problemas que gravitan sobre estas fases de la distribución. En la fase de origen, los mayores condicionantes vienen dados por la reducida dimensión de las explotaciones agrarias, por las variaciones interanuales de las producciones, por la dispersión de la oferta, por el reducido poder negociador de los agricultores, por las dificultades derivadas del carácter perecedero de muchos productos, por el alargamiento del proceso de distribución y, en general, por todos aquellos aspectos que hemos contemplado al analizar en las partes anteriores de esta conferencia las características dominantes de la comercialización en origen. Aspectos todos que condicionan y dificultan la participación del productor en los procesos de la comercialización agraria en nuestro país. En la fase mayorista, las limitaciones y condicionantes afectan a la transparencia y concurrencia de los mercados. Simultáneamente, la inadecuada ubicación, la falta de espacio y la deficiente dotación de medios técnicos de los viejos mercados encarecen costes y limitan la eficiencia de tales centros. En la fase minorista, la problemática también es minuciosa y no fácil de resolver. Aun cuando se ha avanzado en la integración entre comerciantes mayoristas y detallistas, en orden a la creación de autoservicios, supermercados, cooperativas, etc., existe un excesivo número de establecimientos de dimensiones insuficientes, lo que encarece los costes del servicio en esta fase. El conjunto de implicaciones económicas, técnicas y de organización que lleva consigo los procesos de comercialización agraria ha conducido a una actitud beligerante por parte del Estado en el sentido de proteger al productor agrario y de ordenar y clarificar los canales de la distribución en defensa del consumidor. De acuerdo con este planteamiento, se ha pretendido hacer frente a los problemas de la comercialización de los productos del campo a través de un conjunto de acciones instrumentadas de un modo integral y selectivo. Integral en cuanto se han tenido en cuenta actuaciones específicas y concretas en todas las fases de la distribución. Esto es, origen mayorista y detallista, de tal modo concebidas que respondan a las peculiares características que se presentan en cada uno de los eslabones de que se compone el circuito de la distribución. Selectivo,
por cuanto a la limitación de recursos con que cuenta toda economía y la creciente demanda de servicios públicos que una sociedad en rápida expansión como la nuestra requiere constantemente del Estado, obliga a jerarquizar las inversiones teniendo en cuenta un conjunto de prioridades previamente establecidas. En este contexto, el primer plan de desarrollo abordó la renovación del escalón mayorista mediante la constitución de la empresa nacional Mercasa, dependiente del Ministerio de Comercio, que inició la promoción, construcción y puesta en funcionamiento de una cadena de modernos mercados mayoristas que están siendo ubicados en ciudades de más de 150.000 habitantes. Durante el segundo y tercer plan, dicha empresa nacional ha continuado ampliando sus actividades, encontrándose ya en funcionamiento varios grandes mercados y previéndose la próxima inauguración de otros hasta completar la red. La reestructuración de mercados centrales clarificará y simplificará las operaciones en los mismos, mejorará las condiciones de presentación de las mercancías, prolongará la oferta a través de técnicas adecuadas, acentuará la concurrencia comercial, acortará los canales al estimular y ayudar a las asociaciones de productores para actuar en dichos mercados en defensa de sus productos y, en definitiva, abaratará los costes de la comercialización en este escalón, con notable beneficio para el productor y el consumidor. Paralelamente, se está poniendo en marcha una red de mercados de origen. A tal fin, se creó también Mercorsa, dependiente del Ministerio de Agricultura y de Comercio, con la misión de promover esta segunda red que se pretende actúe enlazada con los de mercados mayoristas de destino. Mercorsa ha programado para el cuatrienio que comprende el tercer plan la construcción de 25 mercados de origen, encontrándose ya en funcionamiento muchos de estos centros. Se pretende y se espera que las agrupaciones y organizaciones de agricultores tengan una participación directa e importante en los mercados de origen y a través de ellos en la comercialización de los productos perecederos. Ello contribuirá a aumentar su capacidad de negociación y autodisciplina, lo que les conducirá a una mejor orientación y defensa de sus productos. En la fase detallista, la Administración, durante el tercer plan de desarrollo, actuará principalmente en un plan de subsidiariedad, creando estímulos para que la reforma de este escalón pueda ser abordada y realizada fundamentalmente por la iniciativa privada. Se promoverá, asimismo, la creación o renovación de mercados de barrio detallistas en una serie de poblaciones en las que la necesidad de actuar en este sentido se ha considerado prioritaria. Esta actuación representará una positiva ventaja para el consumidor, ya que la concentración de la oferta y la mayor concurrencia propia de este tipo de mercados permitirá una mayor gama de posibilidades de elección para el consumidor y unos márgenes más moderados y adecuados para la distribución en esta fase. A tales acciones ha de agregarse las transformaciones y mejoras importantes que se están registrando en el escalón minorista, mediante los procesos de integración comercial a través de la iniciativa de los propios comerciantes, procesos que vienen siendo alentados por el propio Ministerio de Comercio. Estas integraciones se están produciendo tanto en las formas verticales como horizontales del comercio, especialmente a través de las cadenas voluntarias de mayoristas detallistas, cooperativas de primer y segundo grado y otras formas de asociacionismo comercial. Asimismo, la Administración viene fomentando las nuevas formas de comercio como los cash and carry, shopping centers, hipermercados, etcétera, que irán expandiéndose en los grandes centros urbanos y que constituyen empresas distributivas caracterizadas por una dirección muy tecnificada que cuenta además con personal cualificado y recursos financieros en gran volumen, lo que permite, a través de importantes tráficos, la aplicación de márgenes unitarios menores. Aparte de las acciones anteriormente expuestas, pero encaminadas a esta finalidad de mejorar la distribución de productos alimenticios, el sector público ha emprendido en este campo nuevas actuaciones, de entre los que pueden destacarse las siguientes. El programa de asistencia técnica al consumidor y creación del Instituto Nacional del Consumo. La ignorancia que en general tiene el consumidor sobre los numerosos y complejos problemas que le afectan, a causa de una falta de información adecuada, genera bien una desvinculación, bien una agresividad hacia la totalidad del comercio, actitudes que están en contradicción con la necesidad de cohesión y negociación entre oferentes y demandantes para hacer más eficaz y progresivo el proceso de distribución. Es indudable que la creación de un Instituto Nacional del Consumo incidirá muy favorablemente en este campo, facilitando el necesario diálogo entre comerciantes y consumidores. El Instituto Nacional cumplirá así con un triple objetivo: la protección, la información y la formación del consumidor. 2. Programa de protección y de asistencia técnica a la pequeña y mediana empresa comercial. El programa de asistencia técnica a la empresa comercial constituye un esfuerzo de la Administración, siquiera sea todavía incipiente,
para difundir las nuevas técnicas comerciales, en especial entre las empresas que por su reducida dimensión o deficiente posición en el mercado no pueden acceder directamente al conocimiento de las mismas. 3. Programa de ayudas y subvenciones al equipamiento y modernización de la pequeña y mediana empresa comercial. El programa de ayuda y subvenciones a la pequeña y mediana empresa constituye asimismo un instrumento de la Administración para la evolución y tecnificación de estas empresas comerciales al objeto de facilitar su reestructuración y adaptación a las nuevas formas de comercio. 4. Programas de ayudas a la comercialización por cooperativas del campo. A través de este programa se trata de subvencionar las inversiones de las cooperativas del campo destinadas a la comercialización de productos y fomentar así su desarrollo, crecimiento y auge. 5. Programa de estudios, investigación y divulgación comercial. Se pretende realizar una doble tarea. En primer lugar, adquirir trabajos y estudios realizados por entidades privadas que permitan un mejor conocimiento de los distintos sectores que intervienen en los procesos de comercialización. En segundo término, subvencionar aquellas actividades realizadas por entidades privadas para la mejor formación profesional y técnica de sus asociados. Todas estas consideraciones que he expuesto aquí no son más que algunas reflexiones sobre los problemas de la distribución de los productos alimenticios. No han pretendido ser, obviamente, un análisis exhaustivo de esta problemática, por otra parte tan difícil y compleja, pero sí han querido ser al menos llevar al ánimo de todos ustedes su compleja, múltiple e importante interrelación, así como la preocupación que la Administración tiene por estos problemas, su afán de resolverlos y su incondicional apoyo a todas las propuestas y sugerencias que propicien su logro. No quiero seguir abusando de su atención. En cualquier caso, espero que mis palabras hayan llevado al ánimo de ustedes la preocupación que todos tenemos por estos problemas. En los umbrales de los estudios previstos para la formulación del cuarto plan de desarrollo, hemos de preguntarnos con todo rigor si el mercado es eficiente. Si no, es decir, en caso negativo, hemos de impulsar coordinadamente los esfuerzos encaminados a lograr en el plazo más breve posible esa eficiencia para el adecuado beneficio de los productores y los consumidores de la economía nacional. Muchas gracias por su atención. Creo que tenemos todos una deuda de gratitud con el señor Corral por el carácter sistemático y clarísimo de su conferencia. La mejor manera de demostrársele esa gratitud es ser igualmente claros y concisos en las preguntas que ustedes van a formular seguramente en considerable número. Para que puedan hacerlo, vamos a dar un descanso de 10 minutos, 10, no 11, ¿verdad? 10 minutos, y ustedes tendrán la bondad de entregar sus preguntas a estas amables señoritas que nos colaboran con nosotros como azafatas. Café o similar. Si no morimos todos.